Y luego vienen estas. Y acá tenemos otras. Yo creo que ya nada más habría que hacer una de estas. Esas no tienen mucho caso. De hecho, haciendo la primera, las otras salen. No hay problema en eso. Entonces, hay que hacer estas. Y aquí las últimas son más sencillas, porque para hacer las últimas se necesita demostrar la A y la B. Yo en este caso voy a resolver la primera. Y ya con eso, pues ya pasaríamos ya a la siguiente parte, que son derivadas parciales. Entonces, esa identidad, pues es así. Eso de mi prima igual a eso de mi prima, vector tangente más la curvatura por S' por N. Aquí está el cuadrado. Bien. Entonces, obviamente, para demostrar esta identidad, yo voy a coger el miembro más difícil, voy a desarrollar el segundo miembro y voy a tratar de llegar al primero, porque la idea es demostrar que esta segunda derivada es igual a este chorizo. Obviamente, pues voy a trabajar con el chorizo porque se ve más complicado. Entonces, vamos a ver. Si yo la cojo, el segundo miembro sería así. Así. A ver, entonces. Sí, porque si yo empiezo a trabajar con esta, prácticamente si yo cojo el primer miembro no puedo llegar a ningún lado. En cambio, con este sí puedo yo tratar de llegar a esto de acá. Entonces, vamos a ver. Voy a tratar de... La idea es definir todo de la forma más simple, más sencilla, es decir, los vectores tangentes, la curvatura y normal, definirlo todo en función de R y sus derivadas. Entonces, por ejemplo, el vector tangente unitario, yo sé que es R' entre su norma, más la curvatura tiene muchas formas, muchas fórmulas. Yo considero que aquí la que, a ver, la que habría que utilizar sería, no me conviene la del producto cruz, no. Yo creo que voy a utilizar esta, la de Tendes
dt en ds. A ver, porque yo me acuerdo que la curvatura es dt en ds, o lo que es lo mismo, t' entre la norma de la derivada del vector. Y claro, están las del producto cross y están las otras, pero yo creo que aquí la conveniente va a ser esta. Sí, va a ser esta. Sin embargo, esta tiene t'. Bueno, vamos a utilizarla. Sería curvatura, perdón, curvatura que viene siendo t' entre la norma de la derivada de r por s. S es la longitud de arco al cuadrado por la normal, por el vector normal, pero el vector normal sabemos que es t' entre su norma. Entonces, en vez de poner el vector normal, voy a poner t' entre su norma. Así. Ok. Entonces, creo que me voy a tener que regresar un paso antes. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy definiendo el vector normal en términos de R. Eso está bien, como habíamos dicho, pero creo que me va a convenir dejarlo como T. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que acá estoy utilizando T, aunque sea su derivada, y eso me puede ayudar mucho. Lo voy a dejar ahorita mientras así. A ver. Entonces esto va a ser S bi'prima, que viene siendo la segunda derivada de la longitud de arco multiplicado por el vector tangente, más esto es t' al cuadrado al cuadrado y aquí hay una cosa. Yo sé que S' es de S en dt, porque ya dijimos que todas las primas son con respecto de t. ds en dt, y ds en dt es la norma de R'. Por lo tanto, esta S' viene siendo la norma de R' al cuadrado. Y luego, pues obviamente todo, esa norma de t', pues la ponemos acá en el denominador. Así. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Esta S bi'prima es la derivada de S' con respecto de t. Y esta derivada, yo sé que S' es lo que tengo acá, la norma de R'. S bi'prima es la derivada, o sea, S bi'prima es la segunda derivada de S con respecto de t. Por lo tanto, va a ser la derivada de la primera derivada. Y entonces sería la derivada de la primera derivada, que es la norma de R'. Eso ahorita lo voy a dejar así, para ver si podemos utilizar allí algo que me pueda servir. Bueno, ahora, ahorita la voy a pasar igual. Aquí creo que podemos hacer esto. Y entonces va a quedar así.
Por R', por la norma de R'. Porque aquí se cancela una con esta de acá. Ok, ahora. ¿Qué se puede hacer allí? A ver, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver, es S. Okay. Vector normal. Multiplicamos allí. Vamos, creo que sí vamos bien. Bueno. Ok, entonces vamos a ver. ¿Quién es T'? T', pues es la derivada de T con respecto de T. Pero yo sé que T, en términos de R, es derivada de R. Bueno, T es así. R' entre su norma. Esto de aquí viene siendo T. O sea, la derivada, T' es la derivada de T con respecto de T. O sea, la derivada de R' entre su norma. Si yo aquí aplico la derivada a esto, como es un cociente, va a ser el denominador al cuadrado de la fórmula de la derivada de la división. Es este al cuadrado y en el numerador es este por la derivada de este. Y la derivada de este, pues es R', menos este por la derivada de este. O sea, R' por la derivada de la norma de la derivada de R. Eso es otra forma de establecer quién es la derivada de T. Y si entonces sustituimos eso aquí, me va a quedar, le voy a poner sustituyendo, pero más arriba, porque si no se va a acabar rápido el pizarrón. Va a ser S'. Pero ¿quién es S'? Aquí la tengo. S' es la derivada con respecto de T de la norma de R'. Entonces, de una vez voy a empezar a poner estas equivalencias, esas igualdades. Entonces, S' es esto, es la derivada con respecto de T de la norma de R' por el vector tangente. Y de una vez voy a poner ya todo en función de R. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a poner ya todo como en función de R. Entonces, el vector tangente es R' entre su norma. Luego más la derivada de la derivada, no, sí, la derivada de esto al cuadrado, que viene siendo este de aquí. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces sería más
más derivada de t podemos hacer no. Si lo ponemos al cuadrado, pero ver, esa T' me va a estorbar. Vamos a ver, esa T' me va a estorbar. Entonces, a ver, vamos a ver. De las identidades, voy a proyectar aquí la pantalla para que busquemos una identidad más rápido, porque si no voy a empezar a demostrar identidades y me va a llevar más tiempo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Podemos utilizar este. A ver. Es N. Podemos utilizar esta. Sí, esta podemos usarla. Sí, esta es la que vamos a usar. Y de hecho es la primera de las de Frenet-Serret. Sí, porque si yo le continúo voy a empezar a hacer, bueno, esto no está mal, pero en realidad voy a tardar mucho, porque vamos a empezar a demostrar otras identidades que se supone que ya se debieron de haber demostrado. Entonces, esta ya la demostramos el día de ayer, la voy a utilizar ahorita. ¿Y cómo la voy a utilizar? Bueno, voy a tener que borrar, definitivamente. Todo esto no está mal, pero si no el cálculo se va a hacer muy complicado, porque ya me estoy metiendo con segundas derivadas. Esa los voy a dejar ahí. Entonces, quedamos que voy a coger esta. S' T más curvatura por S' por N, pero N viene siendo, si yo la despejo de la primera identidad de Frenet-Serret que está ahí, que se está proyectando, sería 1 sobre curvatura por la derivada de T con respecto de S. Ahí está. Eso es lo que voy a hacer. Sí, ya decía yo que íbamos a tener que utilizar alguna otra identidad que ya habíamos desarrollado antes. Esto es lo que voy a hacer. Yo sé que N, la identidad de Frenet-Serret que demostramos el día de ayer fue esta. Dtn es igual a la curvatura por el vector normal. Si yo la despejo, N me va a quedar esto. Fácilmente se puede ver. Y ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque esto va a ser S' T más la curvatura se cancela. Estamos asumiendo que la curvatura no es cero. O sea, no es una línea recta. Entonces podemos cancelarla y aquí me va a quedar S' por Dten de S. Pero Dten de S es, acá está, Dten de S es prima entre la norma de R'. Y esta fórmula está aquí. Esa fórmula es esta, que es una de las fórmulas fundamentales que hemos estado viendo.
Ah, y aquí una cosa importante, esto es norma. A ver, aquí es norma. A ver, la curvatura. Sí, ahí me está faltando eso. Aquí es norma, muy importante. ¿Sí? Y eso hubiera, sí, me faltó esto que era norma, pero bueno, no hay ningún problema. Eh, ahí vamos, ahí vamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo recuerdo que la norma de R', es ds en dt, y ds en dt es S'. Esta fórmula. La estuvimos utilizando ahorita en lo que hice, que obviamente pues lo tuve que borrar porque de otro modo hubiera sido muy complicado si no utilizábamos esa identidad. Entonces, pues yo sé que la norma de R' es la derivada de la longitud de arco con respecto de t y viene siendo S'. Por lo tanto, esto me va a quedar así. S' t más S' por t' entre R' que es S'. Y entonces me va a quedar que S' por t más, aquí podemos cancelar esto, y aquí me va a quedar t'. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Expresar todo con R. Ahí tengo yo nada más prácticamente al vector tangente y a su derivada, y bueno, multiplicado por la segunda derivada de S. Entonces, ¿quién es t? El vector t es R' entre su norma más, ¿quién es la derivada del vector tangente? Bueno, ahí vamos a utilizar la fórmula que desarrollé aquí y que ya borré, pero la vamos a ver. A ver, yo sé que t' es la derivada de t con respecto de t. O sea que sería la derivada con respecto de t de t vector, o sea, del vector tangente, que es esto. R' entre su norma. Y entonces si derivábamos, habíamos dicho que era el denominador al cuadrado, y en el numerador es este por la derivada de este, que sería entonces así. Más menos este por la derivada de este. R' por la derivada de la norma de la R'. Pero, esto va a ser así. Yo sé que R', la norma de R' es dt, perdón, de S en dt, o sea, S'. Por lo tanto, esto va a ser la derivada de la derivada de S con respecto de t. Ahí está. Entre la norma del R' al cuadrado. Y entonces esto va a ser la norma de R'. ¿Y quién es la norma de la R'? S'. Entonces, en vez de poner norma de R', pongo S'. Por R' menos R vector por la derivada de S con respecto de t, que viene siendo la segunda derivada de S con respecto de t. Ahí está. Entre la norma de la R' al cuadrado, pero la norma de la R' es S'. Por lo tanto, esto viene siendo S' al cuadrado. S' al cuadrado. Eso es
lo que viene siendo T, nada más. Esto es lo que viene siendo T. Pero falta T'. Falta T'. Bueno, vamos a revisar a ver si no vamos mal. ¿Está bien? Aquí estamos mal. Aquí me falta este cuadrado. Caracoles. Se me fue este cuadrado. Bueno, se lo ponemos. Aquí, cuadrado. Porque lo que se cancela es la curvatura. Aquí, cuadrado. Y entonces aquí me va a quedar S'. ¿Sí? Porque este con este se cancela y nada más me va a quedar S'. A ver si queda así. Sí, creo que ahora sí. Sí, porque es esta. A ver si viene sin la identidad que quieren que demostremos. Sí, porque es curvatura por S' al cuadrado por M. Sí, 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 está bien. Entonces sí me faltó este cuadrado. Sale. Aquí se cancela la curvatura, me queda así. Luego depende de ese. Si vemos la formulita que tenemos acá. Bueno, no lo voy a poner porque si no vamos a avanzar ahí. Pero depende ese. dt en ds es... Si quedamos que esto era, sí, aplicando sí está bien. Sí, la regla, la regla de la cadena. Sí, está bien, eso ya lo habíamos. Aquí está. Aquí está, nada más que la curvatura es norma de esto. Sí, norma de eso, pero la dt en ds es dt en dt por dt en ds. Y entonces dt en ds es este t', y luego, sí está bien. Bien. Sí está bien eso. Y luego aquí pelas. Quedamos que la norma de la R' es esto, si está bien, sí nos queda así, perfecto. Sí nos queda así. Y entonces, aquí nos queda así. Y entonces quedamos que la T es de T en dt. A ver. Momento que soy. Esto no es T, esto es T'. Esto es T'. dt en dt, y luego es la derivada con respecto del t de t, donde t es r', ok, pero muy importante, esto es t', entonces ya está mucho mejor. Ahora sí, si yo este chorizo lo sustituyo aquí, me va a quedar así, sustituyendo S' por t, pero t lo voy a poner ya con R y con sus cositas más sencillas. Entonces T es R' entre su norma. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a poner aquí. T es R' entre su norma. Y su norma ya sabemos que es ds en dt, o sea, S'. Podemos poner así. Entonces, S' por t viene siendo R' entre su norma, que viene siendo S'. ¿Sí es S'? No. No, sí. Sí, está bien. Luego, más
T', que es este chorizo. Y ese chorizo es S' por R' menos R por S' entre S' al cuadrado por S'. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hasta la vista, baby, esta S' al cuadrado podemos cancelarla con esta S' y me va a quedar S' por R' entre S' más S' por R' menos R por S' entre S'. Y las podemos sumar. Como un denominador es S'. Y entonces acá va a quedar S' por R' más S' por R' menos R por S'. Y aquí, ¿qué podemos hacer? A ver, aquí hay algo. Esta R tiene que ser prima para que se puedan cancelar y me quede la R', que es a lo que yo quiero llegar. Porque ya de esa forma se cancelan y ya se resolvió. Pero entonces esta R tiene que ser prima. Entonces, ¿en dónde está ese detalle? A ver, vamos a ver. Creo que ese detalle va a estar aquí. Es este al cuadrado, y luego en el numerador es este por la derivada de este, menos este por la derivada de este. Y aquí está, esta R es prima. Muy bien. Esta es prima. Sí, ¿por qué? Porque es este al cuadrado y en el numerador es este por la derivada de este. ¿Está? Menos este por la derivada de este. Me faltó ponerle prima. Entonces aquí es prima y aquí es prima. Y luego, al sustituirla, al metérsela acá, esta es esta y aquí es prima. Y entonces, aquí es prima y esta es prima. Y entonces, hasta la vista, baby, y me queda S' por R' entre S', y si es una curva suave, S', que viene siendo la norma de la R', hasta la vista, baby, y me queda R', y ya lo hemos comprobado. Ahí está. Entonces, pues es un poema, ¿no? Es un poema que, pues como que hay que saberlo recitar. Esa es la idea. O sea, la matemática es como un arte, es, pues como que no es lo mismo tener allí el poema, ¿no? Y leerlo, echarle sentimiento. Así como que héroes sin redención y sin historia, sin tumbas y sin lágrimas, estirpe lentamente sumergida en la infinita soledad arcana. Lumbre expirante que apagó la aurora. Indómitos luchasteis. ¿Qué habéis sido? ¿Eres o tigres? ¿Pensamiento o rabia? Una cosa así, ¿no? No lo veo que decir. Eres emociones sin historia, sin tumbas y sin lágrimas, estirpe lentamente sumergida en la infinita soledad. Lumbre expirante. Hay que echarlo. Bueno, pues está muy fácil esto, ¿no? Es hasta divertido. Obviamente son como retitos, ¿no? Así como que, ay, vamos a echarle así y vámonos por acá. Pero se llega a resultar. Bien. Vamos a continuar, entonces ahí está ya resuelto. Voy a compartir nuevamente la página para que entonces, pues demos inicio a la penúltima unidad. Ya no vamos a poder ver esto, a mí me hubiera gustado que lo hubiéramos visto un poco.
lo que viene siendo el movimiento curvilíneo. Es un tema fascinante, pero para empezar ya no viene contemplado, creo que en el programa, y pues tenemos que avanzar porque tenemos que ver lo de integración múltiple. Entonces, pues bueno, pero por ejemplo, esto es aplicación de lo que hemos visto. Entonces vamos a pasar a la... Aún no estoy compartiendo, profe. Ah, perdón. No sé qué pasó aquí. Bueno, pues de la luz. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Porque ya vamos a pasar a la siguiente. No, profe. Bueno. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, ¿qué es este tema de las derivadas parciales? Prácticamente todo el cálculo que hemos estado viendo hasta esta parte, pues ha sido cálculo de una sola variable. Al decir cálculo de una sola variable, hacemos referencia a que es una sola la variable independiente y una la variable dependiente. O sea, en total son dos variables, pero se acostumbra a decir que es una sola porque hacemos referencia a la variable independiente. Ahora vamos a ver funciones de varias variables, específicamente dos. Y obviamente al decir dos, estamos hablando de funciones de dos variables independientes y una dependiente. Pudiera haber más funciones dependientes, pero las funciones multivariables, por así decirlo, más simples que hay, pues son aquellas que están constituidas por dos variables independientes y una dependiente. Son las más simples. Ahora, la matemática es una ciencia, ya lo hemos dicho, y esto viene en el material que yo les compartí. Voy a dejar de compartir para buscar ese documento. Es una ciencia lógica, obviamente, hermana de la lógica. Y a ver, aquí estamos. No, este no es. Ya estoy con otra cosa. Acá está. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está ese documento? A ver, bueno, está aquí en el Classroom. Está en el Classroom. A ver, vamos a buscar. Nada más que, bueno, el problema... Bueno, mejor vamos a avanzar porque ya van a ser las 7. Entonces mejor avanzamos un poquito. Y yo luego analizamos eso. Entonces aquí tenemos una figura donde básicamente se aterriza gran parte del contenido de la unidad. Yo aquí tengo un mapa de Norteamérica. Aún ¿sí? no comparte, profe. Oh, disculpen. I'm sorry. Ahí está. Tengo una figura donde estoy representando un mapa de Norteamérica. Recuerden que México pertenece a Norteamérica. Somos un país único, ¿eh? Somos un país único y yo creo que es importante que eso siempre lo tengamos presente, porque pareciera que ahora ya lo que se está empeñando en destruir las nacionalidades de los
de los países, ¿no? El nacionalismo, el patriotismo más bien. Pertenecemos a dos regiones, Norteamérica y Centroamérica, y efectivamente esta viene siendo la parte de México que pertenece a Norteamérica. Podemos pensar que Querétaro está en los límites prácticamente, ¿sí? Porque la región centro es como que la transición. Bueno, esto es Norteamérica. Norteamérica no solamente es esto. Esto no es Norteamérica, ¿verdad? Eso no es Norteamérica. Y de hecho, toda esta parte llegó a ser de México. Toda esta parte. Esa parte, ese cuadrado, este cuadro, e incluso esta parte llegó a ser de nosotros. Pero bueno, sería interesante que eso lo supiéramos, pues para que le echáramos más ganas y para que verdaderamente en los exámenes nos esforzáramos y no hiciéramos cosas indebidas. ¿Por qué estoy diciendo que esta figura ejemplifica mucho de lo que vamos a estudiar? Porque aquí yo estoy analizando o representando la presión atmosférica, si se fijan, la presión atmosférica, que viene siendo la variable dependiente en función de dos variables independientes que son la longitud y la latitud. ¿Sí? En esta figura estoy representando una función de dos variables, que en total serían 3. ¿Sí? Estoy representando la presión atmosférica en función de la longitud y la latitud. Claro que si yo quisiera una descripción más profunda, podría decir no pueden ser dos variables, por lo menos 3, longitud, latitud y altitud, porque no es la misma la presión atmosférica en la costa al centro. Incluso aquí sabemos que está la Sierra Madre Occidental, Chihuahua, donde hay parte montañosa, y obviamente la presión va a ser muy diferente a las costas de Sonora. Entonces hay que considerar también la altitud, efectivamente. Pero, vamos, dependiendo del análisis o la profundidad que yo quiera hacer de algo, ya puedo incluir más o menos variables. Entonces, es eso. Ahí estamos representando una función de dos variables. Pudieran ser más. Hay que decir una cosa aquí muy importante. Las funciones multivariables más simples son precisamente las de dos variables independientes y una dependiente. Y son las funciones multivariables que podemos visualizar en una gráfica. Ya funciones de 4 variables, y digo 4 porque recuerden que si estoy diciendo dos variables, estoy diciendo 2 independientes y una dependiente, en total son 3. Eso sí lo puedo visualizar. Pero ya 4 variables, que sería, por ejemplo, si yo considerara el problema de representar la presión atmosférica en función de la longitud, latitud y longitud, ya serían 4 variables en total. Eso no podría yo visualizarlo. Porque el ser humano solo es posible que pueda captar 3 dimensiones. Estar buscando cosas irrelevantes de que 4 variables y cosas de... Mire, ya eso ya es perder el tiempo. En el mundo hay muchas cosas más importantes que resolver que estarle haciendo estar jugando tonterías, ¿no? De que no, es que sí podemos ver 5 y 4. O sea, primero arreglemos las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, por eso es que aquí las funciones de este tipo son importantísimas. Bueno, ya se acabó la clase, vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde, muchas gracias. De inmediato continuamos.
Gracias. Profe, buen día. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Un abrazo. Gracias igualmente.